Muy buenas noches, chicos y chicas. Hoy les voy a enviar este video como para que ustedes puedan eh, ir analizando y también darle un seguimiento con el material que va a estar adjunto con la plataforma, ¿verdad? Para poder desarrollar lo que es nuestras clases por el impedimento que tuvimos con respecto a la clase de videoconferencia. Hoy vamos a desarrollar dos puntos muy importantes. Uno, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito sobre los niveles de evolución de una organización y también la introducción en las pymes. Muy importantes son los temas que vamos a ir tocando hoy, ya que gracias a ese desarrollo, ¿verdad? De lo que es la organización, ¿verdad? Se pudieron empezar a crear, ¿verdad? Y formalizar lo que son las empresas y otros tipos de organizaciones, ¿verdad? Que funcionan dentro de la sociedad. Por eso vamos a ir mirando lo que es la evolución de la organización, ¿verdad? En el material que ustedes tienen adjunto van a ir viendo y habla un poco de lo que es la organización. Las organizaciones dicen que son unidades sociales o agrupamientos humanos deliberadamente constituidos para alcanzar algunos fines específicos. Eso implica, ¿verdad?, de que generalmente la gente se organiza para poder lograr un objetivo o varios objetivos, ¿verdad? A veces yo solo como persona no voy a poder alcanzar un objetivo un poco más grande, entonces tengo que unirme, organizarme, ¿verdad?, como unidad social con con otras personas, ya sean hombres o mujeres, para poder lograr un objetivo común. A eso se refiere lo que es la organización. Porque vamos a hablar un poquitito de lo que es la evolución, porque habla, ¿verdad?, de lo que es el pasado y dónde se creó, ¿verdad?, la organización. Dice que se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial y sus efectos se extendieron a todos los campos. En lo político y económico, las organizaciones debieron afrontar un desafío importante: la conversión de sus economías de guerra en economías de paz, la capacitación de la mano de obra que volvía de los frentes de la lucha para reintegrarse a sus hogares y a su trabajo, ¿verdad? Eso habla de que desde el tiempo, ¿verdad?, desde la Segunda Guerra Mundial es donde se empezaron a organizar la gente, ¿verdad?, para poder dar a resurgir, ¿verdad?, a los países que cayeron en guerra, ¿verdad?, ya sea ganadores o perdedores, deberían de volver a empezar de vuelta la vida normal. Entonces empezaron a organizarse, ¿verdad?, a agruparse entre personas para poder empezar a resurgir y volver a activar la economía, ¿verdad? Por eso que habla de que posguerra o en parte de la guerra, ¿verdad?, es donde la gente se empezó a organizar para poder activar la economía. También habla de su estructura y dice que las relaciones deben existir entre las funciones, niveles, actividades y los elementos materiales y humanos en un organismo social, ¿verdad?, con el fin de lograr la máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. ¿Qué es lo que implica eso, verdad? O sea, tener organizaciones que trabajen por sí solas no son, o sea, tienen objetivos que cumplir, ¿verdad? Pero aquellos objetivos también tienen que estar unidos, ¿verdad?, a otro tipo de enlaces con otras organizaciones. O sea, si yo tengo una organización, ¿verdad?, y mi organización es crear la suela para los zapatos, yo tengo que estar unido con otra organización que crea el cuero de los zapatos y así sucesivamente unirse para formar el zapato. Son procesos que deben estar unidos en niveles y en tipos de actividades, ¿verdad? No solo estar organizados para sí mismos, sino también deben organizarse para las demás entidades u otro tipo de organizaciones, ¿verdad? Por eso es muy importante sobre el tema de la evolución. Una vez que uno se organizó, ¿verdad?, el hombre empezó a crecer también como persona, ¿verdad?, y mental y en forma de razonamiento, ya que eso ayudó a entrelazarse con otro tipo de personas, otro tipo de organizaciones y a mantener y a poder elevar los ingresos económicos de sus naciones, zonas, en efecto, de todos los lugares donde se podían organizar. Vamos a saltar al segundo tema, ¿verdad?, que es la administración y organización de pymes, ¿verdad? Hablamos un poquitito ya de lo que es una parte fundamental de lo que vamos a tocar en todo lo que es esta materia, ¿verdad?, que es la administración y organización de pymes, ¿verdad?, que es de empresa pymes, que es hoy en día aproximadamente entre el 70 y 85% de lo que es la economía, no solamente aquí en nuestro país, sino mundial. Entonces, por eso es de elevada importancia hoy en día conocer y saber todos los detalles del mismo. Habla, ¿verdad?,
que los factores que motivaron el surgimiento de las pymes son el crecimiento de las demandas internacionales, la compra de servicios por parte del Estado y de grandes empresas, la disminución de oportunidades de empleo del sector público, la incorporación de la mujer en el sector empresarial y la dificultad de los jóvenes para conseguir empleo. Estas son las 5 razones, ¿verdad?, que generalmente explotaron como para que las personas empiecen a crear las pymes. ¿Por qué explotaron? Digo porque, por ejemplo, el desempleo hoy en día hace que la gente pueda salir a rebuscarse cómo ganarse la vida, ¿verdad? Y a rebuscarse digo porque uno va tratando de crear ideas, generar conocimientos, buscar oportunidades y encontrar esas oportunidades. Por eso es importante que nosotros estemos preparados para poder encontrar esas oportunidades, porque si no tenemos la visión o no tenemos esa capacidad de poder captar esa oportunidad, va a ser un poco complicado llegar a nuestro objetivo. Entonces eso hace que los jóvenes o las personas que están desempleadas, hablando así burdamente, se le prenda la lamparita, ¿verdad?, y creen empresas que cubran las necesidades que hoy en día no se están cubriendo. Las mini empresas, ¿verdad?, las MIPYMES son las empresas que hoy en día están cubriendo todos los espacios de las necesidades de las empresas grandes, de las entidades públicas, etcétera, ¿verdad? Están acaparando, como dije, entre un 70 a un 85% mundialmente, ¿verdad? Por eso la importancia. También dice que su buen desenvolvimiento en el mercado ha generado además su extensión a nivel mundial. Actualmente la tendencia de la actividad de pymes se agrupa en las siguientes áreas: las diversas ramas en el comercio, transporte, servicio, industria, manufacturación y la construcción. Eso implica que las pymes están trabajando, ¿verdad?, para las empresas grandes. Hoy en día, ¿verdad?, las empresas grandes subcontratan algunos servicios, ¿verdad? Ya no se encargan ellos de hacer los mismos, ¿verdad?, porque les generaban mucho más gastos, ¿verdad? Procesar ellos mismos, ¿verdad?, esa parte, ¿verdad?, donde les generaban muchos gastos. Entonces, ¿qué hacen, verdad? Se crearon las MIPYMES, ¿verdad?, y empezaron a acaparar parte del mercado. Entonces las empresas grandes lo que hacen es captar, ¿verdad?, esa necesidad, ¿verdad?, y poner dentro de la empresa como un equipo tercerizado, ¿verdad? Subcontratan el servicio, ¿verdad?, para darle trabajo a las MIPYMES y también ellos completar el servicio que necesitaban o le hacía falta, ¿verdad?, por un menor costo. No digo que es exageradamente un menor costo, ¿verdad?, pero anteriormente las empresas gastaban mucho más, ¿verdad?, en contratar algún personal, equipamiento, ¿verdad?, y otro tipo de costos. Sin embargo, aquí uno solamente paga por el servicio directamente sin tener que preocuparse por otro tipo de cosas. Entonces eso da el surgimiento, ¿verdad?, de las necesidades de las MIPYMES dentro de las empresas que son multinacionales y mucho más grandes. Dice que en el ámbito del Mercosur se ha clasificado en las micro, pequeñas y medianas empresas de acuerdo al volumen del personal empleado y las ventas netas anuales. Esto nos dice que es así mismo como tiene que ser. Es una clasificación, ¿verdad? Puede haber más, puede haber menos, ¿verdad? Entonces es como para que tomemos en cuenta como MIPYME si en algún momento estamos a cargo o tenemos nuestra propia empresa. La micro tiene un personal empleado entre 1 a 20, ¿verdad? Y sus ventas anuales son entre $400,000 anuales. Las pequeñas empresas entre 21 a 100 empleados, $2 millones anuales. Las medianas de 101 a 300 empleados y $10 millones anuales. Entonces en nuestro país, ¿verdad?, se ha presentado un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado. Yo creo que sí ya se aprobó, ¿verdad? Creo que está en revisión y demás, ¿verdad?, sobre la clasificación de la MIPYME, ¿verdad? Entonces, que es la microempresa de 1 a 5 con un activo total de 75 millones y la facturación de 200 millones. Las pequeñas empresas, personal de 6 a 20, un activo total de 200 millones, facturación de 700 millones. Las medianas de 21 a 100 personal ocupados, 700 millones un activo total y la facturación anual de 5.000 millones.
Vamos a hablar un poco de la característica. Dice, las MIPYMES en la mayoría de los países presentan las mismas características básicas y la clasificación en micro, pequeñas y medianas empresas varían de país a país en función de las dimensiones económicas de cada uno. Asimismo, en todos los países el porcentaje de pymes abarca un total de entre un 85 y 99%, emplean entre el 60 y 70% de la mano de obra empleada y representa entre el 40 y 60% de las actividades económicas. En algunos países llegan a exportar hasta el 60% del total exportado. Esto implica, ¿verdad?, de que la mayoría de las personas hoy en día están optando por tener sus propias empresas, ¿verdad? Al tener sus propias empresas, son ellos mismos las personas que se encargan de manejar. Entonces, eso implica que puede haber una organización un poco desordenada, por decirlo, ¿verdad? O sea, que no están bien estructuradas. La no estructuración o la estructuración con fallas implica que la empresa va a tardar un poco más en crecer. ¿Por qué? Porque no están bien definidos los objetivos, también algunas otras cosas no están bien hechas, las funciones y otro tipo de cosas que hacen que la empresa no crezca de una manera acelerada, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos todos los detalles, sepamos cómo manejar y cómo tener en cuenta lo que es las MIPYMES, ¿verdad?, o las micro, pequeñas y medianas empresas, para poder ayudar a evolucionar eso, ¿verdad? Una vez que nosotros tengamos el conocimiento y le aplicamos, vamos a poder darle ese crecimiento acelerado a este tipo de empresas para que sea un poco más grande y fundamental dentro de lo que es la economía del país. Dice que generalmente se resaltan los siguientes elementos característicos: administración independiente, ¿verdad?, incidencia no significativa en el mercado, escasa especialización en el trabajo, actividad no intensiva en capital, limitadores de recursos financieros y la tecnología. Bueno, esos son 5 puntos muy importantes. Cuando hablamos de administración independiente, es lo que yo le estaba comentando anteriormente, significa de que nosotros manejamos, ¿verdad?, toda la empresa, o a veces con un familiar, con un amigo y nada más, y 3 personas hacen el trabajo de por lo menos entre 15 o 20 personas. Eso implica que a la larga va a costar mucho más cuando empieza a crecer la empresa y 3 personas no va a abastecer para tantos pedidos u otro tipo de servicios que se están acaparando en el mercado. Por eso es muy importante siempre estructurar desde un comienzo lo que queremos hacer con el objetivo que queremos llegar y ir escalando de acuerdo a eso, sin desviarnos tanto de esa estructura u organización que nosotros vamos a tener, ¿verdad?, o obtener con el conocimiento que estamos haciendo ahora. Dice escasa especialización en el trabajo. Generalmente la gente que crea una MIPYMES crea por la necesidad de ver en el mercado, ¿verdad? O sea, cuando yo veo una necesidad en la sociedad, trato de cubrir esa necesidad, aunque yo no sea un especialista en eso. Entonces, con el tiempo tengo que ir especializándome para mejorar mi producto o mi servicio y eso, ¿verdad?, darle al cliente para que él pueda siempre quedarse conmigo. Entonces, la escasez de la especialización en el trabajo, ¿verdad?, no implica que yo con el tiempo tenga que quedarme en ese mismo nivel. Tengo que progresar, tengo que tratar de especializarme, mejorar y otro tipo de cosas, ¿verdad?, que me ayudarán a crecer. Actividad no intensiva en el capital. Generalmente las MIPYMES empiezan con 5 o 10 millones, ¿verdad? Ni siquiera tienen locales como hablamos la vez pasada, sino que hacen vía web las ventas, compran las mercaderías y empiezan a distribuirlas solamente desde un depósito o desde la casa, y con el tiempo van activando un poco más al capital hasta que llega a un punto, como decimos, donde ya se toca techo con el tema de la MIPYME y ya se puede hacer un salto a una empresa mucho más grande. Limitados de recursos financieros es como dijimos también, si no tenemos una intensidad de capital tampoco voy a poder tener limitados recursos financieros. Evidentemente, si quiero distribuir mis mercaderías, utilizo mi propio móvil, no compro un móvil como para que se pueda distribuir por todo el país mis mercaderías, sino yo mismo lo hago. Entonces esa limitación hace que pueda llegar tarde con mis clientes, con el producto, ¿verdad?, no bien hecho, golpeado u otro tipo, ¿verdad?, de problemas, y también no poder completar con los pedidos de los clientes, ya que tuve un pedido muy grande, ¿verdad?, y lastimosamente mi capital no da como para comprar esa cantidad o invertir esa cantidad de productos para que yo pueda completar con el cliente. Entonces existen esos límites, ¿verdad?,
que hacen que las MIPYMES siempre se mantengan en un nivel, ¿verdad? Por eso es que es muy importante que nosotros nos estructuremos para que eso no ocurra, ¿verdad? O que si ocurre nosotros estemos preparados para poder evolucionar. Y la tecnología, ¿verdad? Lastimosamente, hablamos de tecnología más con el tema de las MIPYMES, creo centrándonos en la producción, ¿verdad? Porque las empresas grandes tienen maquinarias que producen a escala de fábrica. Sin embargo, las MIPYMES procesan por unidades o por pocas cantidades, entre 5 a 10, ¿verdad? Eso implica que demora un poco más tiempo, ¿verdad? Y hace que el pedido se retrase un poco más, lastimosamente, ¿verdad? Pero eso es por el capital también que hablamos y por los limitados recursos financieros. Aquellos que consideran que la pequeña empresa utiliza tecnología en relación al mercado que abastece. Esto es resaltar la capacidad creativa y de adopción de la tecnología de acuerdo al medio. Eso significa, ¿verdad?, de que la utilización de la tecnología hoy en día con el tema del celular, las computadoras, ¿verdad?, ha evolucionado mucho y la mayoría de la gente hace ventas vía web. Entonces, es un punto a favor con el tema de la tecnología, pero como le dije, de por ahí tengo un pedido de 500 carteras, ¿verdad?, y yo no tengo el capital, ¿verdad?, o tampoco la maquinaria para poder fabricar eso, entonces tengo que solicitar un crédito, ¿verdad?, para poder dar ese salto, y a veces es un poco complicado toda esa documentación para poder tener un crédito, etcétera. Entonces ya nos retrasamos con el tema de las entregas, cumplir con el cliente, etcétera. Entonces esa preparación, esa organización tenemos que tener bien clara, ¿verdad?, dentro de lo que son las MIPYMES, ¿verdad?, para poder sobresalir de a poco. Aquellos que resaltan la escasa información, ¿verdad?, que caracterizan algunas actividades de pequeña escala. Eso es justamente lo que estamos hablando ahora. Solamente la pequeña escala, ventas a cantidad mínima, ¿verdad?, pero sí llegando a los clientes y siendo bien sinceros con los clientes, ¿verdad? No por querer agarrar clientes, ¿verdad? Evidentemente nosotros no vamos a tener que decirle que si el cliente después no cumplir con ello, ¿verdad? Muy importante es cumplir siempre con el cliente. Habla del panorama de importancia de las micro y pequeñas empresas. Dice, las experiencias internacionales muestran en la primera fase del crecimiento económico de las MIPYMES que cumplen un rol fundamental, pues con su aporte, ya sea produciendo o ofertando bienes y servicios, demandando o comprando productos o añadiendo valor agregado, constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad económica y generación de empleo. Organización administrativa de la MIPYMES, su principio, dice. La organización administrativa es un proceso que involucra planificar, controlar, dirigir, monetizar y dar orden a los recursos propios de una organización o empresa. El propósito es alcanzar los objetivos de las mismas con el menor coste posible. Esta comparación nos puede llevar a su vez a indagar sobre cómo organizar para mejorar día a día, pero todo sistema empresarial es perfectible. La organización administrativa se encarga, además de coordinar los diferentes departamentos, unidades o áreas fundamentales conjuntamente con los empleados que laboran de ella. El propósito es trabajar como equipo y consolidar los objetivos planteados por la dirección. La organización administrativa apunta al uso óptimo de los recursos. Es del deber ser a través de la planificación y control meticuloso del trabajo. Para esto es necesario tomar decisiones y resolver los problemas que surjan durante el proceso. Por otro lado, es claro que es un proceso continuo porque la actividad organización administrativa no se detiene. Los sistemas empresariales son dinámicos, cambian día a día por las fuerzas internas o por las fuerzas del entorno. Diversos artículos, ¿verdad?, de este blog tratan el tema como parte de lo que compartimos como la gestión fácil de una empresa o organización. Entonces, ¿qué es lo que habla? Habla de que generalmente cuando nosotros adoptamos una MIPYMES, es un crecimiento paulatino. Y nosotros debemos estar preparados para ese crecimiento paulatino. O sea, si tenemos algún problema, tenemos que tratar de resolver, no empaparnos en el problema, ¿verdad? Y dejar como una teoría de que no pudimos solucionar ese problema, sino que tenemos que tener previsto que pueden ocurrir ciertos casos, ¿verdad?, donde tenemos que tratar de resolver de la mejor manera. Por eso es que hablo y sigo recalcando, ¿verdad?, de que cuanto más organizados y bien administrados estemos, mucho mejor va a ser la pymes, ¿verdad?, y más vamos a poder ir creciendo y evolucionando de a poco. Mientras no tengamos esa organización ni tampoco apuntemos hacia algunos objetivos, no vamos a poder crecer. Siempre vamos a mantenernos en un margen mínimo, ¿verdad?, y llegar a pocos clientes, ¿verdad?
Y eso es lo que uno generalmente busca al comienzo, ¿verdad? Tener pocos clientes pero fieles, pero después a la larga la empresa evoluciona por su parecer. O sea, si yo tengo una buena empresa y mis productos son buenos, ¿verdad? La gente habla de tu producto, se comunica, dice este producto es bueno, te recomiendo, y así sucesivamente se van adquiriendo más pedidos, más servicios, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a estar preparados para poder solventar esos servicios y pedidos, ¿verdad? Y llegar a nuestro cliente de la mejor manera. Un caso rápido es, por ejemplo, cuando se hace de comida en los restaurantes un poquitito caros. ¿Qué pasa con la comida en los restaurantes un poco caros? Los platos son cocinados por los chefs, ¿verdad? El chef tiene una técnica para cada plato. Entonces, ¿qué va a pasar si este mismo chef tiene que cocinar 100 o 200 platos en un mismo tiempo, ¿verdad? Que cocina un plato, ¿verdad? Ahí va a empezar un poco a perder algunas características por apurarse, ¿verdad? Va a poner o va a quemar un poco más o va a quemar menos, o va a salar más o va a salar menos, y así sucesivamente va empezando a perder la característica del producto. Entonces, lo que nosotros buscamos es ese punto intermedio. Yo quiero vender muchos platos también, ¿verdad? Quiero llegar a esos 100 o 200 platos. Pero ya este mismo chef no va a poder elaborar los mismos 100 platos. Entonces tengo que tener preparado, ¿verdad? Una camada de profesionales para que me puedan cocinar de la misma manera que cocina él, con la misma calidad y el mismo sabor, ¿verdad? A eso hablo de organización y administración. Tenemos que tener en cuenta de que si sale un proceso un poco más grande, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos estimando, tenemos que estar preparados. Dice, y habla el concepto de organización administrativa. La organización administrativa se refiere a los procedimientos y o herramientas utilizadas para optimizar los resultados, es decir, para lograr mejoras sustanciales en los procesos relacionados a los negocios. Su finalidad entendemos como la de obtener de manera continua una mejor situación de la organización. Aplica principios y criterios para la mejora que se traduce en más calidad, tanto para el cliente como para todos los involucrados, empleados, socios, proveedores. Es del ejemplo que le estaba hablando, ¿verdad? Tenemos que estar preparados. Al utilizar mejor los recursos, mejoramos nuestro producto, los clientes están satisfechos, tenemos más beneficios como empresa, los empleados también van a estar satisfechos, ¿verdad? Van a subir su sueldo y muchos beneficios más, ¿verdad? Por eso es muy importante. Es clave entender que uno de los recursos en los que tiene una acción directa en el humano es su formación y capacitación. Quizá una de las intenciones principales es la de crear un ambiente positivo y sinérgico, vinculando a cada empleado con su tarea y con los fines de la empresa. Toda organización debe trabajar estrechamente con un personal valorando sus servicios e incentivando su labor. De esta manera le brindará una sensación de seguridad y también de unidad que se traducirá en un trabajo en equipo para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. Principios y bases de la organización administrativa. Habla, ¿verdad?, de entender los principios de organización administrativa. Constituyen un elemento importante para la gestión de una pyme, cualquiera sea su tipo. Conoce aquí algunos de los tales principios, ¿verdad?, que consideramos necesarios en la dirección y el control de la empresa. Hacemos referencia a los siguientes puntos: relación con los objetivos y especialización. Cuando hablamos de relación con los objetivos, una empresa debe aclarar su propósito de manera clara y precisa. En ello estará reflejado el alcance del equipo, el cual definirá las diferentes estrategias y acciones que se programan y ejecutarán. Todas las acciones establecidas en la organización deben estar relacionadas con los objetivos y metas de las mismas, sin distinguir el área a que pertenecen. Esto facilita una gestión que apunta a reducir el desperdicio de ejecutar tareas, actividades orientadas hacia otro norte que no sea el definido. Y la especialización habla, ¿verdad?, de que el trabajo se llevará a cabo, el personal debe estar delimitado en un campo de acción específico, aunque esto es discutible. Por ejemplo, puede depender de una etapa en que esté en la empresa. Además, suele ocurrir que el responsable del área apoya actividades más allá de su campo específico. Entonces, hablando pronto y rápido de estos dos puntos, ¿verdad?, con el que vamos a terminar, habla, ¿verdad?, de lo que es la relación con los objetivos, ¿verdad? Eso implica que nosotros como dueños de la empresa, inmiscuirnos al 100% con los objetivos de lo que es la empresa, también inmiscuir a los empleados, ¿verdad? Ellos deben de tener como
una carta memoria, ¿verdad? En su mente, ¿verdad? Cuáles son nuestros objetivos, ya sea el contador, el administrador, el cocinero, el limpiador, etcétera. Todos tienen que estar insumidos en lo que es el objetivo de la empresa para poder sobrellevar de buena manera su trabajo, ¿verdad? Esto tiene que estar en un buen ambiente de trabajo, evidentemente, no en un forcejeo o en un griterío, etcétera, dándole órdenes, ¿verdad? De mala manera a los empleados para poder llegar a los objetivos. Y el segundo punto habla de un punto muy importante, que es la especialización, ¿verdad? Cuanto más especializados sean nuestros empleados, ¿verdad? Mejor van a responder ante situaciones, ¿verdad? Que tengamos dentro de la empresa. Por eso es muy importante capacitar a los empleados, no solo aquel que llega con un nivel, dejarle en ese nivel, sino que nosotros mismos incitarle a la capacitación, ayudarles a que ellos mismos crezcan como persona, ya que si uno crece como persona, también ellos van a dar o van a redituar lo que aprendieron a la empresa, y eso va a beneficiar a ustedes como administradores. Hasta acá vamos a llegar, ¿verdad? Con la explicación de lo que es esta clase. Entonces, para que puedan ustedes también desarrollar su tarea. Muchas gracias por la atención.